¿Cómo afrontarán Rusia y China una guerra en Venezuela? Muchos se preguntan si los gobiernos ruso y chino van a respaldar a Venezuela. Otros, especialmente en los medios del establishment, dicen que ya han abandonado a Venezuela. Analicemos estas afirmaciones, ¿de acuerdo? El New York Post publicó esto, basándose en un informe del Wall Street Journal. ¿Por qué los aliados de Venezuela, Rusia y China, se están retirando sigilosamente? Retirando sigilosamente. Una elección de palabras interesante, mientras Trump aumenta la presión sobre Maduro. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió poco apoyo de sus antiguos aliados, Rusia y China, mientras el presidente Trump intensificaba la presión militar y económica contra Caracas. Pekín y Moscú, los dos aliados más poderosos de Maduro, han proporcionado anteriormente equipo militar, ayuda financiera y entrenamiento al ejército de Venezuela frente a la agresión estadounidense. Pero ambas naciones se han desviado de sus tácticas habituales al enfrentarse a sus propios problemas militares y económicos. Mientras que Rusia desplegó en 2018 2 bombarderos con capacidad nuclear en Venezuela, como muestra de unidad y fuerza frente a Estados Unidos, la generosidad de Moscú se ha agotado al entrar en su 4º año de guerra con Ucrania. Hasta ahora, Rusia solo ha proporcionado 2 petroleros para ayudar a Caracas a exportar su crudo a China, según Vladimir Rubinsky, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Kessie, quien lo declaró al Wall Street Journal. Ten en cuenta que ese tal Rubinsky es investigador del Instituto Wilson. No es, digamos, una voz de fiar en estos asuntos. Pero hay pequeños gestos que no van a ser suficientes si Estados Unidos actúa con fuerza letal contra Venezuela, dice. Rubinsky señaló que Rusia y China están inmersas en tensas negociaciones diplomáticas y comerciales con Trump, y que ninguna de las dos naciones quiere irritar al presidente estadounidense, convirtiendo a Venezuela en un problema. Rusia no va a ayudar a Maduro más allá de lo que ya ha hecho. Esta aparente falta de apoyo llega después de que Venezuela pasara años construyendo vínculos con Pekín, Moscú y otros adversarios de Estados Unidos, para crear una alianza económica contra Occidente. Hugo Chávez, por ejemplo, aprovechó las vastas reservas de petróleo y minerales del país para asegurar préstamos y acuerdos multimillonarios con China, Rusia, Cuba e Irán, con el fin de desarrollar la infraestructura nacional. Por supuesto, se dice que las sanciones, los disturbios civiles y otros factores perjudicaron ese proceso. China sería la mayor perdedora si el gobierno de Maduro cayera. Con más de $30.000 millones en importantes ventas de armas a Caracas desde el año 2000, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. La situación se ha desarrollado de manera similar a la de Irán durante la Guerra de 12 días, cuando Rusia y China hicieron poco por ayudar a Teherán a evitar los bombardeos estadounidense-israelíes. Así que, como ves, he hecho esta comparación con Irán muchas veces. En realidad estamos en una situación de guerra de Irán 2.0 desde junio de 2025. Estados Unidos está intensificando las amenazas. Está aumentando la presión militar. Está haciendo exigencias irrazonables. Está violando el derecho internacional una y otra vez, y luego espera el momento adecuado para atacar. Se dice que Rusia y China no están haciendo nada por Venezuela en este momento, que han abandonado a Venezuela. Ese es el relato propagandístico. Ahora bien, aunque ese Kuczynski, o como se llame, reconoció que las sanciones han tenido un papel, lo que no reconoció, y que creo que debe decirse, es que la aislancia de 12 días no fue mal para Irán, que Irán no suplicó a China y Rusia un apoyo adicional. Algunos criticaron a Irán por eso. Algunos decían, ¿por qué Irán no presiona a sus amigos? Pero aún así, Irán no estaba suplicando a China y Rusia que acudieran en su ayuda. Y aunque los informes dicen que Maduro ha estado pidiendo a Rusia y China un apoyo adicional, no está claro si eso se suma a lo que ya se ha prometido en el marco de lo que vamos a tratar, sus principales acuerdos de asociación estratégica.
¿de acuerdo? Porque creo que esto es lo que no se está comentando. Rusia y China sí tienen acuerdos y asociaciones importantes con Venezuela, mucho más sólidos que los que Venezuela tiene realmente con cualquier otro país, salvo quizá Irán y algunos países de la región. Así que aquí está Rusia, ¿de acuerdo? Así que aquí están Rusia y Venezuela firmando, a partir de noviembre de 2025, 42 acuerdos bilaterales de cooperación. Los firmaron tras la 19ª sesión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, Rusia-Venezuela, copresidida por un viceministro ruso y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien según informes de Estados Unidos se suponía que sería la sucesora, o al menos se decía que Maduro pedía a Trump que ella fuera la sucesora, aunque no hay pruebas de nada de eso. Estos acuerdos abarcan numerosas áreas de cooperación: minería, transporte, energía nuclear e investigación médica conjunta. La parte rusa elogia los resultados del trabajo realizado y los acuerdos alcanzados. Hemos trazado nuestro camino a seguir y determinado nuestros próximos pasos en todos los aspectos clave de la agenda bilateral. Venezuela está sometida a intensas sanciones y enfrenta presión política por parte de Estados Unidos, lo que ahora afecta de manera significativa a su sector de exportación de petróleo. El país posee casi el 20%, aproximadamente una quinta parte, de todas las reservas mundiales de petróleo, pero su crudo es agrio y necesita refinación. Las instalaciones en Estados Unidos podrían proporcionar este servicio, pero se han retirado, al tiempo que niegan a Venezuela la exportación del equipo que necesita para sus propias refinerías. Como resultado, las exportaciones venezolanas se encuentran en mínimos históricos, lo que ha obligado al país a una crisis económica. La intención parece ser que las refinerías y las compañías petroleras estadounidenses puedan invertir en Venezuela a bajo coste una vez que se instale un gobierno prorruso. Sin embargo, Rusia también cuenta con una amplia experiencia en la industria petrolera, incluida la refinación, y buscará evaluar cómo ayudar al sector petrolero venezolano. El gigante energético estatal Rosneft ha desempeñado un papel central, formando empresas conjuntas con la Compañía Petrolera Nacional de Venezuela, PDVSA, en múltiples yacimientos de petróleo y gas. En la mayoría de estos proyectos conjuntos, Rosneft mantuvo deliberadamente un límite de propiedad del 40%, lo que refleja el respeto de Moscú por la soberanía petrolera de Venezuela y el simbolismo político de la asociación más que del poder. Dominio, quiero decir, eso es algo importante. La gente lo subestima. Si Venezuela no tiene petróleo, no tiene energía, aunque posea una quinta parte de las reservas mundiales, pero no pueda usarla para sus propios fines, entonces la nación está muerta, será destruida. Y Rusia no está permitiendo que eso ocurra. Eso es algo importante. ¿Podemos realmente llamar a eso abandono? No creo que esa sea la definición de abandono. Ahora, veamos el aspecto militar de esto, porque también ha habido informes sobre cómo Rusia ha estado proporcionando asistencia a Venezuela, o la falta de ella. Según informes de medios occidentales, el sistema secreto de defensa aérea de Venezuela, un regalo de Rusia, fue expuesto antes de la Operación Spear, que era el plan de la administración Trump para derrocar a Venezuela. Pero en realidad, lo que se afirma ahora es que se trata de una operación militar de narcotráfico. Bueno, una operación militar antinarcóticos, o quizá ni siquiera debería poner el anti delante. Aún así, un alto funcionario militar ruso, una destacada figura política rusa en la Cámara Baja del Parlamento, el Comité de Defensa, informó que el Kremlin envió nuevos sistemas de defensa aérea a Venezuela, ya que la nación sigue en un posible conflicto armado con Estados Unidos. Alexei Zuravlyov, primer vicepresidente del Comité Estatal de Defensa, enumeró varias armas proporcionadas por Moscú, incluidos cazas Su-30 Mk2 y sistemas de defensa aérea S-300BM. También mencionó la incorporación de un sistema que no se sabe públicamente que forme parte del arsenal de Venezuela,
el Pantsir S-1. Según la información más reciente, los sistemas rusos Pantsir S-1 y Buk M-2E fueron entregados recientemente a Caracas por un avión de transporte Il-76, según declaró Zhuravlyov al medio ruso Gazeta. Si los comentarios de Zhuravlyov son ciertos, esto sugiere un fortalecimiento de la relación entre Venezuela y Rusia en medio del aumento de las tensiones del primero con Estados Unidos. No está claro de dónde obtuvo Rusia las armas, ya que tales entregas podrían afectar la guerra en curso del Kremlin contra Ucrania. Zhuravlyov también insinuó la posibilidad de enviar misiles balísticos a Venezuela. Ahora bien, por supuesto, no deberíamos tomar eso como algo seguro, como si fuera a ocurrir definitivamente. Pero el punto aquí es que Venezuela sí recibe una asistencia militar considerable por parte de Rusia. Y no hay indicios, y esto es importante, no hay indicios de que Venezuela esté suplicando por más ayuda militar. Hay muchas razones por las que eso podría ser así, pero una de las principales podría ser, como hemos comentado en este canal una y otra vez, que es difícil transportar aeronaves militares, armamento y demás. Está sancionado y tienes que aprender a utilizar ese material. No es tan sencillo como simplemente recoger, ya sabes, una carga de este arma o de aquella, diciendo voy a librar una guerra con ellas. No, no es tan simple. Pero el hecho es, que he dicho antes una y otra vez, que son las personas las que ganan las guerras, no las armas. La resiliencia económica de Venezuela es igual de importante. La ayuda de Rusia en ese proceso es tan importante como cualquier arma, cualquier tanque o cualquier cosa que pueda proporcionarse a Venezuela para su defensa. Si no cuenta con ese recurso, entonces no va a sobrevivir y no podrá resistir la presión. Ahora bien, aquí está el país, que es un medio muy anti-Venezuela, anti-China, de línea dura, con sede en América Latina. Esto trata sobre las relaciones de China, ¿de acuerdo? Porque tenemos que hablar de China. Venezuela y China muestran una asociación a través de acuerdos productivos, no de préstamos. Los dos países han firmado 600 proyectos de cooperación. Y luego dice, pero los días de la ayuda económica generosa han terminado. Es un poco contradictorio, ¿no? Y este es el problema. La forma en que Estados Unidos y sus aliados quieren que veas la asociación de Rusia y China con Venezuela es como una relación de padre e hijo, o de amo y sirviente. Quieren que pienses que Rusia y China son más grandes, mejores y más fuertes que Venezuela, por lo que son ellos quienes dictan las condiciones diciendo, tú recibes esto o aquello, o no recibes esto o aquello, a Venezuela. Pero así no es como funcionan ninguno de estos dos países. No entran con la idea de que van a dominar. ¿Qué dijimos antes? Las empresas petroleras estatales de Rusia ni siquiera tienen acuerdos al 50-50. Rusia solo posee el 40% de participación en ellas, lo que significa que prioriza la soberanía por encima de todo. Así que esto fue en el verano de 2025. Nicolás Maduro recibió a 5 delegados del PSC, el Partido Comunista de China, en el Palacio de Miraflores para seguir avanzando en muchas áreas de interés mutuo compartidas por ambos países. El enfoque estaba en una agenda de trabajo interpartidista entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el PSC, que incluía formación doctrinal para los miembros del partido. Solo hay que meter ahí ese toque de anticomunismo. Así que Maduro y Xi Jinping han priorizado sus puntos en común políticos. Ya han celebrado una reunión bilateral en Moscú, intercambiando elogios y promesas de cooperación. Los gobiernos de ambos países afirman que se prevén más de 600 acuerdos bilaterales para 2025. Estos abarcan ámbitos como la ciencia, la tecnología, la promoción de inversiones y el desarrollo agrícola. Venezuela concede gran importancia a sus relaciones con China, un aliado geopolítico que a menudo ha marcado la diferencia al apoyar la revolución bolivariana en tiempos de crisis. Esto es especialmente cierto ahora, con todas las tensiones, que no voy a abordar en sus términos propagandísticos. Así que este es
este es el argumento de que China está firmando acuerdos de cooperación, lo cual es peor, o mejor dicho, no tan bueno. Es menos de lo que proporcionaba antes, que era un fondo multimillonario, supuestamente de ayuda directa, que había sido significativo antes de 2012. Pero desde entonces, los fondos multimillonarios que China invierte en Venezuela para financiar proyectos de desarrollo han sido gestionados de forma derrochadora y caótica por la administración pública venezolana, contribuyendo sustancialmente al caos económico. Una proporción importante de estos proyectos, como otros firmados por el gobierno de Chávez, con países aliados, nunca se completaron. Y así se nos dice que a pesar de haberse firmado 600 acuerdos de cooperación, desde 2012 los desembolsos chinos han ido terminando y hay una crisis de hiperinflación. Y aunque parte de esto pueda ser cierto, todavía hay 600 acuerdos sobre la mesa. La asociación entre Venezuela y China es lo que se denomina una asociación para todo tipo de clima, según la descripción del presidente Xi Jinping y del Partido Comunista de China. Así que, obviamente, las relaciones siguen siendo muy buenas. Y de nuevo, este apoyo económico es increíblemente importante. Es absolutamente fundamental para la supervivencia continua de Venezuela. Diría, de manera similar a lo que mencioné sobre Irán, que el apoyo económico y militar de Rusia y China a Irán es decisivo para su capacidad de resistir las sanciones y el belicismo de Estados Unidos. Y por supuesto, con Israel ocurre lo mismo. Frente al imperio sionista, Irán ha necesitado ese respaldo. No es que Irán esté suplicando a Rusia y China, colaboran de forma mutua. Pero Irán necesita objetivamente esa asistencia, esa cooperación comercial, al igual que Rusia y China necesitan que Irán tenga algún tipo de posición y desarrollo económico en esa región, con todo el comercio energético que Irán proporciona a China, y por supuesto, toda la influencia política, diplomática y económica que Irán aporta a Rusia. Así que todos se necesitan mutuamente. Y sin ese apoyo a Irán, la guerra de 12 días habría ido mucho peor. Podemos decir lo mismo de Venezuela ahora. Si no fuera por el rechazo de Rusia y China a las sanciones estadounidenses contra Venezuela, la economía venezolana estaría en una situación mucho peor de la que está ahora. La gente pobre que vemos en escenas como esta, la gran mayoría de las personas, en un discurso aquí, se ve a Nicolás Maduro rodeado de gente. Nicolás Maduro, surrounded by people. They would be a lot less able. Serían mucho menos capaces de llevar una vida digna de un ser humano si no fuera por el apoyo que Rusia y China brindan a esta economía fuertemente sancionada. Y ojo, no estoy diciendo que esté en buen estado. ¿Cómo podría estarlo bajo sanciones devastadoras? Pero sin el apoyo de Rusia y China, las cosas serían mucho peores. Y ese es el punto aquí. El punto es que existe apoyo. No podemos mirar las cosas con una lente tan en blanco y negro, como quieren las élites y los belicistas. Y quiero mencionar lo que Xi Jinping dijo, lo que el líder de China dijo, sobre Venezuela. Afirmó que China apoya firmemente a Venezuela en la defensa de su soberanía y estabilidad social. Esto fue durante aquella visita del 9 de mayo. El presidente Xi Jinping declaró el viernes que China y Venezuela son buenos socios de confianza mutua y desarrollo común, y que China siempre apoyará firmemente a Venezuela en la defensa de su soberanía, dignidad y estabilidad social. Hizo estas declaraciones durante su encuentro con Nicolás Maduro, al margen del 80º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética en Moscú. Al señalar que China y Venezuela han forjado una valiosa amistad en medio de una situación internacional cambiante, Xi afirmó que desde que ambos países elevaron sus relaciones bilaterales a una asociación estratégica integral en 2023, los intercambios en diversos sectores y a todos los niveles han sido vigorosos. El comercio bilateral ha crecido de forma continua. Se han logrado nuevos avances en la cooperación en materia de inversiones y en los intercambios entre pueblos.
y la amistad entre ambas partes se ha vuelto cada vez más popular entre la gente. Xi afirmó que China siempre ha considerado y desarrollado sus relaciones con Venezuela desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, y que está dispuesta a reforzar el intercambio de experiencias de gobernanza con Venezuela, continuar profundizando la cooperación práctica en diversos ámbitos y llevar los lazos bilaterales a nuevas alturas para beneficiar mejor a los pueblos. Bien, este es el punto de vista. Y algunos podrían decir, oh, esos son solo palabras, pero no son solo palabras. Porque el comercio de Venezuela con China es fundamental. Es fundamental. Ya sabes, debido al gran sector petrolero y al comercio que existió entre Estados Unidos y Venezuela durante muchos años antes de las sanciones. Estados Unidos ha sido a menudo un gran socio comercial, pero ahora, en términos reales, es China debido a las sanciones estadounidenses. Sin eso, Venezuela estaría en una situación realmente mala. Así que tenemos que verlo desde esa perspectiva, porque si no lo hacemos, lo que acabará ocurriendo es que adoptaremos precisamente la narrativa que los belicistas quieren que adoptemos. Es decir, que Venezuela está abandonada, que nadie está ayudando a Venezuela ahora, que está completamente sola. Así que, cuando se le ataca, miramos a Rusia y a China como el problema de por qué Venezuela está en la situación en la que se encuentra, en lugar de al imperio, que es quien impone las sanciones. Rodea militarmente a Venezuela con portaaviones y realiza ejercicios aéreos a solo 75 o 100 kilómetros de la costa. Todo esto, el cambio de régimen, las operaciones encubiertas de la CIA, ha sido literalmente anunciado públicamente por la administración Trump. Todo eso, sin importar lo que ocurra, la muerte, la destrucción, Estados Unidos puede seguir haciéndolo. Eso es lo que puede hacer Estados Unidos. El imperio puede causar muerte y destrucción. Y luego culparemos a Rusia y a China. ¿Por qué no hicieron más para evitarlo? Pero el hecho es que China y Rusia no tienen control sobre lo que hace el imperio estadounidense. Ni siquiera afirman buscar ese control. No pretenden ejercer ningún tipo de influencia para detener a Estados Unidos. Y eso no se debe a una falta de principios, sino a que el imperio estadounidense es una entidad completamente irracional, completamente desesperada, en declive, sumida en crisis y belicista, que solo causará más destrucción cuanto más se intente interponerse, por así decirlo, en su camino. Y algunos argumentan que, bueno, ya estás en su camino. Pero mira cómo se han estado moviendo Rusia y China, mira cómo se ha estado moviendo Venezuela. Deberíamos tomar ejemplo de quienes están haciendo esto ahora mismo, de quienes tienen la tarea de defender la soberanía. Y lo mismo ocurre con Palestina, el eje de la resistencia, y cualquier otro lugar del mundo donde el imperio esté golpeando con fuerza, causando una destrucción masiva, pérdidas humanas genocidas, asesinatos en masa y demás. El pueblo siempre es el centro de atención. Este es el problema de verlo como una especie de operación militar contra militar. No, en esta guerra, el pueblo va a marcar toda la diferencia. En China, y especialmente en Rusia e Irán, estos países del mundo multipolar no niegan el factor humano, porque la realidad es que no vas a, y Rusia en cierto modo ya lo ha hecho, no vas a superar a Estados Unidos en su propio terreno. Puedes construir defensas sofisticadas, un aparato militar como el que tienen Rusia, China o incluso Irán, para hacer frente a cualquier tipo de amenaza. Pero no vas a jugar al juego, tal como lo ha construido Estados Unidos, como el hegemón mundial durante los últimos más de 70 años, y esperar que eso te salga bien. No es así como va a ir esto. No es así como está yendo. Lo que estamos viendo es que la alianza entre Rusia y China y su relación con Venezuela ha ayudado a que Venezuela se mantenga firme hasta hoy. Y Venezuela no muestra ningún signo de retroceder ni de mostrar miedo. No vemos eso. Tengo contactos con los que me comunico regularmente que dicen que no,
que no hay miedo de que vaya a producirse algún tipo de catástrofe para Venezuela. En muchos aspectos, el pueblo de Venezuela es el motor que impulsa esta defensa de la soberanía. Solo quiero mostrar esto otra vez. Voy a quitar el sonido. I just want to show this again. I'm going to turn the volume off, okay? This is the leader of Venezuela. De acuerdo, este es el líder de Venezuela, sin chaleco antibalas, bailando entre la gente. ¿Por qué estaría pidiendo apoyo a Rusia o a China? Este es un nivel de confianza que creo muestra dónde está el pueblo de Venezuela y en qué punto se encuentra la guerra de Estados Unidos. No podemos sobreestimarlo. Y quizás, solo quizá, Nicolás Maduro acabe siendo asesinado, quizá sea derrocado, quizá tenga que esconderse si Estados Unidos hace lo impensable. Pero, ¿conduce algo de eso a una victoria? ¿Conduce algo de eso a los objetivos generales de Estados Unidos aquí, que son instalar un gobierno dócil que cumpla sus órdenes, y que, como hemos visto en los medios, permita a Estados Unidos aprovecharse de las necesidades de refinado de Venezuela a bajo coste, contaminar el país y saquear sus recursos después de haberlo sancionado hasta la extenuación durante muchos años? ¿Lo hace? Creo que la respuesta a esa pregunta es: todo es posible. Pero en este momento, no es ahí donde estamos en esta guerra. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en que evaluamos la situación geopolítica global, en cualquier escenario, en cualquier lugar del mundo. Si la reducimos simplemente a fuerte contra débil, poderío militar, frente a su ausencia. Todo eso realmente pasa por alto la situación. El largo arco de la historia muestra que, de hecho, los ejércitos más poderosos del mundo no necesariamente ganan. Y Estados Unidos no se habría convertido en una potencia hegemónica únicamente por su poderío militar. Construyó ese complejo militar industrial, ese enorme imperio, porque jugó la Segunda Guerra Mundial de una manera que le permitió convertirse en el mayor actor económico, con hegemonía del dólar, capital y una cuota de mercado monopolística, que aplastó por completo a Europa y al resto del mundo. Se apoderó de las antiguas colonias como neocolonias y construyó un imperio económico que fue tan importante, si no más, que el militar. Este es el punto aquí. Sin la resiliencia económica de Venezuela, su capacidad para resistir todo lo que ha soportado hasta ahora, no verías a Maduro bailando en las calles. Y no tendríamos una situación en la que la administración Trump esté intentando calcular exactamente qué puede hacer y qué no. Porque la verdad es que si el cambio de régimen fuera tan fácil, ya habría ocurrido. Ya habría ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido ya? Ese es el punto aquí. Ya habría ocurrido. Estados Unidos no espera, no lo hace. The US doesn't wait. It doesn't. It waited with Iran for the very same reason it's waiting with Venezuela. Esperó con Irán por la misma razón por la que está esperando con Venezuela. Las consecuencias podrían ser mucho más catastróficas que los resultados reales, ¿verdad? O al menos más que los resultados deseados. Esto es lo que tiene delante el imperio estadounidense. Ya no está en posición de dictar las condiciones como antes. Y aunque se trate de un país más pequeño económicamente, supuestamente mucho más débil militarmente, que lo es, seamos honestos, Venezuela no es en absoluto una potencia militar, no va a serlo. Podría derribar demonios, quizá tenga, quizá el sistema Buk, quizá el S-300, quizá derribe un caza estadounidense. Pero ya sabes, no podrá impedir que Estados Unidos bombardee Venezuela. Eso simplemente no va a pasar. Bombing Venezuela. That's just not going to happen. But the legitimacy of the campaign. Pero la legitimidad de la campaña, la legitimidad del gobierno venezolano, la unidad del pueblo venezolano, esas cosas importan mucho más. Así que Estados Unidos está en serios problemas en este momento. La administración Trump, por supuesto, se agita como un pez fuera del agua, con tantas crisis acumulándose, como ocurre con la mayoría de las administraciones estadounidenses dada la situación del imperio. La situación económica es mala en el país. La situación política interna tampoco va bien. Mira a todos los desertores de MAGA en la administración Trump. Mira la ineptitud, la debilidad del Partido Demócrata.
the fecklessness, the weakness of the Democratic Party. Look at the National Guards in the street, the false. Mira a la Guardia Nacional en las calles, los ataques de falsa bandera que disparan los afganos. Quiero decir, una y otra vez ha habido crisis tras crisis. Y la política exterior de Trump es un desastre. Rusia no va bien. Las conversaciones de paz en Ucrania. ¿De verdad va a haber paz en Ucrania mediada por Estados Unidos? Estados Unidos, Ucrania, la OTAN, no pueden manejar por qué lucha realmente Rusia. China, olvídalo. La administración Trump tiene que negociar en términos económicos con China. Esa guerra está muy lejos, incluso si escalan, incluso si intentan que Lai Ching-te y esos separatistas hagan su voluntad. Irán. ¿Por qué no oímos mucho sobre Irán? Bueno, porque no hay ninguna nueva operación prevista contra Irán en un futuro próximo. Esta es la era del declive. Habrá ocasiones en las que intenten avanzar. Saben que el establishment estadounidense, las élites, los belicistas, se está quedando sin tiempo, así que harán movimientos. Muchos de ellos serán precipitados. Tal vez sea aquí contra Venezuela, muy pronto. Pero al margen de eso, creo que vamos a ver resultados mucho más complejos, mucho más difíciles, mucho más desafiantes para el imperio estadounidense de lo que muchos están siendo llevados a creer.